Hola, bienvenidos a nuestro episodio. Hoy hablaremos de un tema bastante interesante que nos han estado pidiendo mucho estos últimos días, ¿verdad, Valeria? Claro que sí, Fabiola. Nuestro podcast de hoy tratará sobre el tema de las importaciones y exportaciones y también vamos a hablar un poco de cómo salió afectado este tema con la pandemia actual del COVID-19. Una de las preguntas que nos han estado pidiendo mucho estos días es ¿qué son las importaciones? Bueno, primordialmente esta actividad depende de dos agentes, el que requiere el producto o servicio y el que lo brinda o lo fabrica. Las importaciones son el conjunto de bienes o servicios comprados por un país en territorio extranjero para la utilización en territorio nacional. Correcto, Fabiola. Pero pues para entenderlo más fácil, lo voy a explicar de una manera diferente, que la importación es la llegada de objetos fuera de un país. Una importación es básicamente todo un bien y o servicio legítimo que un país compra a otro país para su utilización. Y pues a continuación mencionaremos los documentos que se requieren para la importación. Punto número 1. Inscripción en el RFC. Cualquier importador debe estar inscrito en el RFC ante el Servicio de Administración Tributaria. Punto número 2. Encargo conferido. Debes de contar con los servicios de un agente aduanal o apoderado aduanal. Punto número 3. Padrón de importadores. Debes de inscribir en el padrón de importadores y, si fuera necesario, al padrón de importadores específicos. Punto número 4. Certificado de origen. Un documento que prueba de dónde vienen tus mercancías para que así apliquen las preferencias arancelarias. Punto número 5. Factura comercial, que es un documento legal emitido por el vendedor al importador durante la transacción internacional y funciona como una prueba de la venta entre comprador y vendedor. Bueno, y el sexto documento es el USEM. Este explica que para cada importación deberás de cumplir, como lo dice el Instituto de Comercio Exterior, como son los comprobantes de valor electrónico. El siguiente documento son los impuestos, y este es de que debes de pagar con las contribuciones, así como los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía. También son las regulaciones y restricciones no arancelarias. Estos, dependiendo de la clasificación arancelaria de tus mercancías, deben presentar las regulaciones y restricciones no arancelarias a las cuales esté sujeta la mercancía. Y por último también tenemos el pedimento de importación. Este debe de cumplir con la presentación de un pedimento de importación, que es el pasaporte de las mercancías, es decir, el documento que comprueba la estancia legal de las mercancías en México. Ya que nos quedó claro el tema de las importaciones, ahora hablaremos sobre qué son las exportaciones, que son básicamente todo bien y o servicio legítimo que el país productor o emisor envíe como mercancía a un tercero para su compra o utilización. El ente físico y órgano gubernamental principalmente encargado de este trámite es la aduana, por lo que una mercancía debe de salir de determinada aduana en determinada nación o bloque económico y debe de entrar a otro similar en el país receptor. Es importante mencionar que estas transacciones entre varios estados suelen presentar un importante grado de dificultad a nivel legal y fiscal, ya que estas varían mucho de un país a otro. Ya que mencionamos qué es, hablaremos sobre la importancia de la exportación. Cabe recalcar la importancia de las exportaciones reside en el efecto que tienen sobre el crecimiento económico, la productividad y el empleo del país en cuestión. Primero, las exportaciones son uno de los componentes del Producto Interno Bruto, el PIB. El aumento de las exportaciones, todo lo demás constante, induce un incremento en el PIB, es decir, implica crecimiento económico. Las exportaciones tienen una incidencia positiva en la productividad. Esto es al favorecer la recolocación de recursos hacia actividades más productivas. Esto quiere decir que cuando un país exporta aquellos servicios y bienes en los que muestra una ventaja en la producción, las mayores ganancias por ventas en el extranjero de estos bienes y servicios atraen recursos productivos. Esta reasignación de recursos pues provoca una mayor productividad en la economía en su conjunto, y esto a su vez induce un mayor crecimiento económico al país. Tercero, el comercio internacional impacta positivamente en el empleo cuando asigna su fuerza laboral a empresas más productivas y permite al país producir en su frontera de posibilidades de producción.
Claro, es importante recalcar que un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas también habla sobre la incidencia de una mayor apertura en el mercado en México, y pues esto ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Y pues obvio muestra un mayor dinamismo en las exportaciones acompañado de un gran crecimiento de empleos. Pues para mí, si bien el empleo se reestructuró hacia actividades enfocadas a la exportación, no creció lo suficiente para cubrir la creciente demanda del trabajo. Pero a continuación explicaremos el proceso para realizar una correcta importación. Hablando también de cierre comercial de la operación, este procedimiento de exportación de un producto comienza cuando dos o más empresas de diferentes países llegan a un acuerdo de compra y venta de cualquier producto o mercancía. Para ello pactan unas condiciones de entrega. Lo establecen mediante Incoterms, que son términos de comercio internacional. En su defecto, estos términos se establecen cada 10 años en que se está estableciendo, pues tiene la denominación del año 2020 para poder llegar a un precio determinado. Una vez que se llega a un acuerdo, se debe de enviar en contrato e instrucciones documentarias. Una vez que se haya cerrado el acuerdo entre las dos partes, el siguiente paso es formalizar la operación. Esta etapa se formaliza gracias al contrato de compraventa internacional. Posteriormente, lo más recomendable es que el comprador, es decir, el importador, envíe al vendedor, es decir, al exportador, las instrucciones documentarias pertinentes, por lo que el comprador debería establecer qué documentación internacional será la más precisa para poder para poder realizar esta exportación. Por segundo paso tenemos la fabricación y embalaje del producto, donde el fabricante deberá fabricar el producto de acuerdo a las características pactadas con el comprador. También deberá realizar un embalaje y etiquetado del producto adecuado tanto a las condiciones del comprador como los requisitos que necesita para entrar al país destino. Después tenemos la nominación transportista. En función al Incoterm pactado, el exportador o el importador tendrán que nominar a un transitario o empresa de transportes que éste se haga cargo de la logística internacional. En el transporte marítimo, la empresa transitaria se encargará de realizar el booking del contenedor y de la reserva del banco. Otro paso a seguir es la recogida de la mercancía. Según el Incoterm, el transportista nominado enviará el camión o el contenedor a cargar al punto de recogida de la mercancía. Después el transporte hasta el aeropuerto. Y pues como su nombre lo dice, la mercancía cargada será depositada en la terminal marítima o aérea. También tenemos los trámites de exportación, que estos se efectúan las gestiones aduaneras y el despacho de exportación. El registro de despacho se realizará a través del Sistema Integral de Gestión Aduanera. Ahora hablaremos acerca del estilo y carga de la mercancía. La empresa de estilo se encarga de realizar los desplazamientos de contenedor o mercancía para alojarla dentro del medio de transporte internacional. Habitualmente los medios de transporte internacional son en barco y en avión. La mercancía podría viajar a granel, en contenedor o por paquetería. El primer punto es transporte internacional, el cual puede ser marítimo, terrestre o por avión en función del medio de transporte utilizado. Por otro lado, puede ser considerado polivalente cuando la mercancía se desplaza entre varios medios de transporte diferentes, quiere decir. El segundo punto viene siendo la descarga y trámite de importación. Esta, a la llegada del país de destino, la empresa de estiva descarga la mercancía, la cual quedará en la terminal a disposición del personal de importación y aduanas hasta el posterior despacho de importación. En el despacho de importación pagarán los aranceles correspondientes en función del código de la mercancía y el origen del producto. Por otro lado, la aduana de importación verificará el documento internacional acreditiva de la operación y podrá efectuar un registro o inspección de la mercancía.
El tercer punto es la entrega al cliente, el cual se hace una vez la mercancía está declarada y está apta para su utilización en el país importador. La empresa de transporte en destino recogerá la mercancía en la terminal y la entregará en el punto de entrega pactado con el importador. A continuación se explicarán los permisos para un buen proceso de exportación. Así es. ¿Qué es lo que necesita para tener un buen proceso de exportación? Para eso mencionaremos algunos permisos más comunes. En primer lugar, tenemos que para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población y el suministro de materias primas a los productos nacionales. En el lugar número 2 está para regular o controlar recursos naturales no renovables del país o cuando se trata de productos cuya comercialización está sujeta por disposición constitucional a restricciones específicas. Para la preservación de la fauna y la flora en riesgo de peligro de extinción o para asegurar la conservación o aprovechamiento de especies. Y en el lugar número 4, cuando se requiera de conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico. Gracias, Vanessa, por compartirnos esos permisos para un buen proceso de exportación. Dentro de los servicios de la exportación existen 4 modalidades, las cuales son: la primera, servicios transfronterizos de exportación, que el servicio cruza la frontera sin desplazar personas a otros territorios. El prestador de servicios no se mueve ni hace presencia en el país donde el servicio es adquirido. Punto número 2, transferencia de consumidores extranjeros en el país local. El servicio es consumido por no residentes de un determinado territorio y la definición de quién es un no residente varía conforme a la legislación de cada país. Punto número 3, establecimiento de presencia comercial en el exterior. En este caso, es la prestación de un servicio por una empresa local que se instala en el territorio de otro país. Y punto número 4, transferencia temporal de personal. En este caso, un prestador de servicio local viaja físicamente a otro país para proveer sus servicios. Una vez que compartimos y se entendieron todos estos puntos, vamos ahora a tocar un poco acerca de cómo la pandemia del COVID-19 afectó en los inicios de esta, tanto a la importación y a la exportación en América Latina y el Caribe. Se previó que la pandemia tendría un impacto negativo importante sobre el comercio internacional. Conforme a las predicciones de la OMC, las exportaciones e importaciones de América Latina y el Caribe sufrirían una caída pronunciada de al menos un 13% y un 22%, respectivamente, en comparación con las estimaciones para el mundo en su conjunto. Desde el punto de vista de la política económica, recalcando que aún no termina la pandemia, estamos ante un desplome de la cantidad de firmas que comercian internacionalmente, la cantidad de productos comerciados y la cantidad asociada de transacciones o envíos transfronterizos de mercancías, lo que los economistas especializados en comercio llaman el margen extensivo. Valeria Arce, ¿qué nos puedes decir acerca de esta pregunta tan interesante? Claro, Soli. Pues mira, a fin de dar respuesta a dicha interrogante, analizamos datos de comercio internacional de manera detallada y pues esto para dar alta frecuencia con el propósito de desentrañar los canales a través de los cuales la crisis afectó inicialmente los resultados comerciales macro en 6 países latinoamericanos, como es Colombia, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Perú y también Uruguay. Cuando se comparan los primeros 5 meses de 2020 y 2019, en esos países los datos revelaron los siguientes hechos utilizados. Si bien fueron similares en promedio, las exportaciones totales mostraron respuestas mucho más heterogéneas que las importaciones totales en los distintos países de la muestra. En promedio, las exportaciones y las importaciones experimentaron contrataciones semejantes, por ejemplo, de un 15% y 17% respectivamente. No obstante, con esto, en el caso de las exportaciones, dichas caídas oscilaron entre el 0,1% en Ecuador y el 30,1% en Perú, mientras que las importaciones se redujeron entre un aproximadamente 7% en Uruguay y un 21% en Ecuador. El margen extensivo de transacciones, es decir, medido por las cantidades de envíos, se derrumbó en los 6 países, tanto para las exportaciones como para las importaciones. En promedio, la cantidad de transacciones de exportación e importación cayó un alrededor de 23 al 24% y un 21
un 21% al 22% respectivamente. El número de transacciones de exportación se redujo un aproximado de 16% en Ecuador y un 32% en Perú. En tanto, el número de transacciones de importación disminuyó alrededor de un 15% en Colombia y alrededor de un 27% en República Dominicana. Hablando del margen extensivo de firmas, también mostró reducciones significativas tanto en las exportaciones como en las importaciones en la mayoría de los países de la muestra. Las reducciones de las cantidades de firmas exportadoras e importadoras promediaron alrededor de un 11% y oscilaron entre el 4.3% en Ecuador y un 18.7% en Perú, y entre un 6.5% en Colombia y un 18.9% en República Dominicana respectivamente. Por lo tanto, la profunda caída registrada en la cantidad de transacciones se explica al menos parcialmente por el hecho de que muchas firmas dejaron de comerciar. El margen extensivo de productos se redujo sistemáticamente más en las exportaciones que en las importaciones. En promedio, la cantidad de productos exportados cayó un 7.9% y el rango de dichas variaciones negativas fue de entre un 4% en Colombia y un 13.6% en Ecuador. Por el contrario, la cantidad de productos importados decreció menos de un cuarto con respecto a su contraparte del lado de las exportaciones, con variaciones que oscilaron entre el 1.3% en Ecuador y el 3% en República Dominicana. Si bien tanto el margen extensivo de firmas como el margen extensivo de productos se redujeron significativamente en todos los países mencionados en el caso de las exportaciones, la contracción del primero fue sustancialmente mayor que la del segundo en el caso de las importaciones. En promedio, la cantidad de firmas exportadoras y de productos exportados cayeron un 11% y un 8% respectivamente. En cambio, la reducción de la cantidad de firmas importadas promedió casi un 12%, pero la cantidad de productos importados solo disminuyó un 1.9%. En síntesis, la pandemia del COVID-19 ha provocado un shock negativo masivo que está afectando de manera considerable los niveles de comercio internacional en el mundo y en particular en la región. A diferencia de la crisis financiera mundial que tuvo lugar hace una década, la pandemia ha tenido un impacto negativo mucho mayor sobre el margen extensivo del comercio. Este impacto se registra específicamente en términos tanto de las cantidades de firmas y productos en el caso de las exportaciones, como en términos de las cantidades de firmas en el caso de las importaciones. Cabe señalar que, si bien el shock podría ser transitorio, las consecuencias negativas observadas pueden perdurar. Esto se debe a que las relaciones comerciales se asemejan a las personales, son difíciles de establecer y de desarrollar, y la única manera de generar confianza es con el tiempo y sobre la base de las experiencias. Esto es especialmente desafiante cuando varios lazos preexistentes se debilitan o desaparecen de manera repentina, como está sucediendo con la pandemia. Gracias por el panorama sobre este tema referente a la pandemia, un problema que se vive actualmente y que no sabemos hasta cuándo estaremos viviendo con esto. Por eso es importante tener en cuenta esta información y saber qué riesgos se puede tener hablando sobre el comercio y todo relacionado a eso. Tratar de sacarle provecho y así trabajar en esos aspectos. Y ahora, cambiando un poco de tema, hablaremos acerca de las estadísticas de la exportación e importación en nuestro país. Como ya sabemos, México es altamente dependiente del comercio exterior, que esto representó el 78,2% de su PIB en el 2019, esto según el Banco Mundial, ¿verdad? También el país exporta principalmente vehículos y partes de vehículos, máquinas de procesamiento automático de datos y también petróleo y maquinaria. En cuanto a las importaciones, México compra principalmente petróleo no crudo, partes de vehículos y circuitos electrónicos integrados. Según las proyecciones del comercio internacional del Fondo Monetario Internacional, el volumen de exportación de bienes y servicios bajó alrededor del 10% en el año pasado, en 2020, y se previó que aumentaría durante 2021 un alrededor del 13%, mientras que el volumen de importación de bienes y servicios bajó un alrededor del 15% en 2020 y se prevé que aumente un 21% en el año 2021.
La caída inédita del volumen de importación y exportación de 2020 se debió a una crisis económica global generada por la pandemia de COVID-19. Gracias por estos datos. Cabe recalcar que en 2020 las exportaciones de vehículos de pasajeros registraron las tasas a las bajas más fuertes. La caída de los precios petroleros a nivel global generó una pérdida notoria de valor. México depende considerablemente de sus relaciones comerciales con su principal socio comercial, Estados Unidos, que representa más de 3/4 de las exportaciones del país. Recordemos que el 1 de julio del 2020 entró en vigor el acuerdo del TECMEC en todos los Estados miembros que reemplazó al NAFTA. Además, el país ha firmado una docena de acuerdos de libre comercio con cerca de 40 países en el mundo. Otra ventaja comercial que tiene nuestro país, México, son sus acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, que entró en vigor en el año 2000, un acuerdo comercial con Japón desde el 2005 y la fundación en 2012 de la Alianza del Pacífico con Colombia, Chile y Perú. Tocando este tema, la balanza comercial de México es estructuralmente negativa, una tendencia que se ha acentuado con las tensiones comerciales con Estados Unidos y las fluctuaciones mundiales en el precio del petróleo. En 2019, las exportaciones de bienes y servicios crecieron en 1.1%, llegando a 490.700 millones de dólares, mientras que las importaciones bajaron en 1.1%, llegando a 503.400 millones de dólares, lo que llevó la balanza comercial a un superávit de 5.400 millones de dólares. Esto se debió principalmente a la fortaleza continua de la industria de automóviles, tanto de vehículos de motor como partes de vehículos, y el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que aumentó las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Hemos tocado temas muy interesantes. Ahora les quiero mencionar acerca de la saturación de la cadena de suministro últimamente. En las últimas semanas, el efecto de la saturación de la cadena de suministro se ha vuelto más crítico. La situación en particular del transporte de contenedores de Asia, América y Europa ha alcanzado niveles que nunca hemos visto. En los principales puertos asiáticos como Shanghái se tienen registros de 2.409 embarcaciones en puerto y 526 arribos programados para las próximas horas. Ningbo 485 embarcaciones en el puerto y 259 en las próximas horas. Los Ángeles tiene 124 en puerto y 65 en las próximas horas. Recordemos que durante la semana 41 del 2021, el puerto de Los Ángeles presentaba una saturación de hasta 147 embarcaciones de fondeo. Bajo las medidas tomadas en la semana 42, se hace evidentemente las medidas de ampliación de horarios y reducción de procesos que disminuyen considerablemente el cuello de la botella. Gracias, Vanessa, por tocar este tema. De hecho, esto tuvo motivos y uno de ellos es la situación actual, que está impulsada por factores que incluyen los defectos negativos de la pandemia de COVID-19 en la capacidad de transporte terrestre y en la capacidad de almacenamiento, así como el cambio también de tripulación de buques y la productividad de los puertos. Como por ejemplo en Australia ha sucedido que haya buques esperando fuera de los puertos hasta por 21 días. ¿Puedes imaginarte esto? Mientras que en la costa oeste de Estados Unidos la espera ha llegado a ser hasta de 10 días. Ahora que mencionas esto, no hace mucho la situación comenzó a normalizarse. Esto fue durante el primer semestre de 2021, el reabastecimiento de existencias en mercados en Estados Unidos y en Europa y el lanzamiento de la vacuna, entre muchos otros factores, han ayudado a mitigar esta situación. Ya por último, quiero compartirles unas posibles soluciones que, a pesar de que el escenario económico y la cadena de suministros sufrieron graves afectaciones a raíz del brote del COVID-19 en 2020, la industria ha sabido adaptarse para solventar retos que nunca antes se habían presentado y ofrecer soluciones viables y eficientes al inmenso volumen de clientes que utilizan esos servicios alrededor del mundo.
Muchas gracias por este último dato, Valeria. Lamentamos decir que hasta aquí llegó nuestro episodio. Muchísimas gracias por la aportación de cada uno de ustedes y todos aquellos que nos escuchan hayan podido disfrutar este capítulo, tanto como nosotros lo disfrutamos. Así es. Gracias a todos. Esperamos sus recomendaciones de temas que les gustaría que habláramos. Hasta el próximo capítulo. Adiós. Adiós a todos, así podemos concluir con otro capítulo de Corazón Logístico. Muchas gracias, hasta luego.